Nosotros mismos como mapuche tenemos esa conciencia de que somos mapuche. Y eso lo llevamos adentro del alma y del corazón. Y eso no lo saca nadie. Así también hay muchas cosas que vienen de fuera, todos los días vienen de afuera. Y también es bueno y también sirven a veces para el desarrollo de la vida comunitaria, de la familia, de todo. Pero eso nosotros lo que tenemos adentro no lo saca nadie. Eso tenemos que tenerlo siempre nosotros, llevarlos adentro. Y eso lo va a llevar adelante donde estemos, donde nos encontremos, donde trabajemos, vamos a estar con la conciencia de que somos mapuche. Y la cultura es un don grande que dio el Chautroquí a cada uno de sus pueblos de la tierra, pueblos originarios, los otros pueblos también, Cahuín, Cabinija. Está todo en Tazumun, en Mija. Pero fachante, está que me hueche, fachante está que me entulaita, cuyo, que me entulaita, cuchicaún. Está que me la usan, está por hueche tapa. Está sumulayan, sumulayan por sumun, sumulayan por cusou. Está. Eso está en lo que pasa hoy día, de que nosotros nos estamos olvidando y no queremos hablar el idioma. Nuestros jóvenes, y decimos que a los jóvenes ya no les gustan eso, dicen tantas cosas que le dan vergüenza o no quieren hablar el idioma. Pero tampoco es tanta verdad eso que uno decir de los jóvenes. Es que el ambiente, yo como quimplo que soy, conozco el ambiente de mucha juventud, costeño y de otras partes, lo conozco. El ambiente es el que lleva a la persona a ser otro, porque hay un ambiente que dice, si tú no vives la costumbre del que viene de afuera, no pones esa ropa, no hablas así como el otro, si estás estudiando por ahí, no vas a ser persona. Uno escucha a veces hasta los mismos padres que dicen, tú tienes que estudiar y cambiar tu vida y no vas a ser como yo, que yo fui un ignorante. Soy ignorante y yo no sirvo a nada. Esas son las palabras de esto que nos sirven, que nosotros no debemos hablar eso nunca. Cada uno tiene un gran servicio, un gran valor en la tierra que el Chau Dios les dio. Pero un gran valor, somos gente de valores, como los alemanes, como las otras razas, tenemos el mismo valor. Y Dios nos regaló tantos dones, y uno de esos dones es la lengua, es el idioma. Y sin idioma es como si uno fuera mudo, que no tiene lengua para hablar, y habla otras lenguas. Así que ese don nosotros no debemos dejarlo. Y por eso la conciencia nuestra debe ser tan profunda que nace del alma, del corazón, que uno como Ñuque, o la Cumén, o Tremomen, tiene que tener conciencia y enseñar a sus hijos. Desde que ya están en el coñinta, nientafá, de que están en el vientre de su madre, ellos ya tienen que saber esa conciencia de que es mapuche. Tiene que nacer en el idioma, hablar el idioma, sus primeras palabras que tiene que hablar. Y eso es entonces el valor que tenemos nosotros. Tenemos un inmenso valor de nuestro idioma. Y hablando el idioma respetamos al Chautroquí, respetamos al hermano que vive a nuestro lado, respetamos la naturaleza. Porque toda la naturaleza es de Chautroquí, creada, y nosotros también somos parte de la naturaleza. Así que por eso lo que la naturaleza vive, tenemos que vivirlo nosotros también. Entonces por eso es importante la educación mapuche y huilliche, principalmente con el idioma. Ya nombrar todas las cosas al niño desde muy chiquitito, pichimiñín, tapá, tallubuy, tapichimiñín, tamoñín, tafam, desde que nace ese niño, tiene que ya saber qué tiene a su lado, la naturaleza. Ahí va a haber muchas cosas, primero las plantas, los árboles, los animalitos silvestres y domésticos. Todo él tiene que ir conociendo ya con sus verdaderos nombres que tiene en el Tezumún. Y eso es importante. Y cuanto más aprenden los niños que son chiquititos, los pichipiñén, que antes que los grandes, porque los grandes ya cuesta más para enseñar, porque yo tengo mucha experiencia en eso. Entonces los niños chicos uno les puede enseñar todo esto, ellos aprenden con facilidad, su lengua está fácil para aprender, captan mucho mejor las cosas. Entonces, de ahí nace. Y eso es la vida natural de la cultura, porque uno no puede decir, claro, yo soy mapuche. Cuando a mí algo me interesa, soy mapuche.
hay mucha gente que dice, yo tengo mapuche porque me tienen que dar tierra o tengo que sacar alguna beca. Cuando me conviene, entonces uno lucha, hace muchos conflictos, muchas cosas. Pero si uno verdaderamente en su conciencia viviera lo que es ser mapuche, porque la cultura es vida. No es historia, ni palabra, ni cosas de nada, sino que la cultura es una vida, hay que vivirla. Y quien vive la cultura jamás va a ser destruido, porque la cultura es la fuerza de la persona, del alma y del cuerpo, tiene su fuerza. Por eso que saca también, si uno tiene experiencia, nuestros jóvenes se van lejos, estudian en otra parte, y allá le dicen, ¿qué significa tu cultura? ¿Sabes hablar el idioma? Y el joven se siente porque no sabe nada. Bueno, ¿y con qué se va a defender? Si no tiene un arma, ¿con qué se va a defender? Pero si él está consciente de su cultura, sabe su idioma, conoce su Lallipimapo, la naturaleza, todo lo conoce. Él con esas palabras, él se va a defender y lo van a respetar y nadie le va a sacar eso. Entonces eso es un sentir que uno tiene que tener todos los días en la vida, ese sentir. De que por donde vaya, donde esté, primero es el idioma, el hablar el idioma.